hagamos lo siguiente. Por favor, encarecidamente, no se vaya a imaginar un elefante rosado con bufanda azul. No se lo vaya a imaginar. Haga todo lo posible porque eso no llegue a su mente, ¿sí? Un elefante rosado con bufanda azul. Si es posible que no se lo imaginen, ¿sí? No. ¿Te lo imaginaste? Claro. De una, con bufanda y todo. Sí, coqueto el elefante. ¿Quién se lo imaginó? Con gafas moradas. Eso, le pusieron más y todo. Mire, en muchas ocasiones es muy complicado no pensar en algo de lo cual me están hablando. Y sobre todo que me están haciendo un énfasis o me están pidiendo que me enfoque en eso, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Yo ayer lo hice con mi hija, la menor Gabriela, y se agarró, fue a reír. Y yo, ¿pero qué pasó? Y me dijo, mami, me lo imaginé y me lo describió todo. Algunas personas, digamos que tienen la capacidad para poder controlarlo, ¿sí? Pero después se lo van a imaginar, se lo aseguro. Después van a pensar en el elefante rosado con bufanda azul y así como le pusieron gafas moradas, le van a poner otras cositas. Entonces, muy complejo no pensar en lo que me están hablando o en lo que hay un enfoque o una importancia. Por ahí hay una frase que digamos que la han modificado de acuerdo al objetivo para el cual la utilizan, pero la frase original dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, ¿cierto? La modificación es: quien no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿cierto? Esta frase es atribuida a un filósofo español y hoy día nosotros vemos que la han utilizado digamos como en muchos aspectos, por ejemplo, de la televisión, ¿cierto? En algunas series o novelas en donde el mensaje es: conozca la historia para que no lo haga. Pero vemos que el resultado es totalmente contraproducente, o sea, más se hace, más se busca, ¿sí? Es como una oda a eso, ¿cierto? Pero mire que hay algo bien importante y por eso a mí me encanta la Biblia, ¿vea? La Biblia es una cosa espectacular, pues cosa entre comillas porque no es cosa. Pero cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, es maravilloso. Porque ahí nos damos cuenta de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Mire, no hay libro de autoayuda, no hay cualquier tipo de literatura, cualquier tipo de seminario que le gane a la palabra del Señor. Aquí encontramos absolutamente todo, ¿sí? Y entonces nos dicen: hey, tienes que conocer lo que pasó atrás para que no lo vuelvas a hacer, para que no lo repitas. Pero vea, conociendo o sin conocer, la historia vuelve y se repite. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor lo dijo. En Eclesiastés capítulo 3, en los últimos versículos, la palabra dice, 14:15, dice: lo que antes era, ahora es. Lo que ahora es, ya fue. Y Dios hace repetir la historia. Restaura todo lo que pasó. Así que no hay nada que a Dios se le escape o lo sorprenda, sino que Él mismo sabe lo que va a ir ocurriendo. Y en ese orden de ideas, usted y yo tomamos decisiones, ¿cierto que sí? Cuando el Señor dice que la historia vuelve y se repite, es porque todo lo que nosotros encontramos aquí en la palabra vuelve y se repite, ¿sí? A veces uno escucha, antes eran otros tiempos, no había tanta maldad, no había tanta corrupción, no había tanta cosa horrible, y sí la había. Solo que las formas cambiaron, la intensidad cambió, pero sí lo había. Desde tiempos atrás, ¿sí? La maldad siempre ha existido. Y hoy vemos que muchas cosas de la historia, de atrás, del pasado, todavía nos están sacando factura. Y yo no le estoy hablando de años, yo le estoy hablando de unos meses, yo le estoy hablando de siglos. Le estoy hablando desde el momento del inicio de la humanidad. Hasta el día de hoy estamos viendo los estragos de esas decisiones tan infortunadas que tomaron algunos hombres, ¿sí? Y yo le voy a hacer así brevemente un recuento de
ese momento, ¿sí? De la creación del hombre hasta el día de hoy, pero en cuanto a descendencia, porque es bien importante, ¿sí? A mí siempre me gusta, digamos, como hacer una introducción con la historia que nos dice la Biblia, porque a veces creemos que la historia no es importante, pero si el Señor hizo que quedara aquí consignada, es por algo. Si el Señor hizo que esos nombres tan raros de la descendencia quedaran aquí consignados, es por algo, ¿sí? No es un relleno. Y usted sabe que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, ¿cierto que sí? ¿Cuáles? Caín y Abel. Mataron a uno. ¿A quién? Abel. Y el Señor les da un tercer hijo, que se llama Set, con T, ¿sí? Y empiezan entonces a tener sus hijos y a poblar la tierra. De Set viene Noé, ¿sí? ¿Vamos? Estoy cogiendo, digamos, como personajes principales. De Noé vienen 3 hijos, Sem, Can y Jafté, ¿cierto? Pero uno de ellos, Sem, que es de donde viene el pueblo semita, ¿sí? De allí viene entonces un personaje del cual hemos hablado muchísimo y que se le conoce como el padre de la fe. ¿Quién? Abraham. Mire que no están desligados, ¿sí? No fue que el Señor estaba jugando y cogió un personaje de aquí. Mire que todos vienen en línea, ¿sí? Y Abraham tiene, ¿cuántos hijos? 2 hijos, ¿sí? Ismael e Isaac, ¿cierto? Sabemos lo que pasa con Ismael, sabemos lo que sucede con Isaac. Isaac tiene 2 hijos, ¿sí? ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob, de mayor a menor, ¿cierto? Pero quedémonos allí. Enemistad entre Esaú y Jacob. Pero también enemistad entre Ismael e Isaac. Mire, la Biblia no cuenta tan ampliamente la enemistad entre estos 2 hermanos como con Esaú y Jacob. Pero la palabra es impresionante porque dice que cuando aproximadamente Ismael tenía 13 años, 14 años aproximadamente, 13 años fue circuncidado, nace su hermano Isaac, ¿sí? Y cuando el niño es destetado, dice que su mamá vio que el hijo de la esclava, porque no era el hijo de Abraham, sino que era el hijo de Agar, ¿sí? Se burlaba de Isaac, siendo un niño de 3 años. Y ante eso es que ella le dice a Abraham, necesito que me la saque, ya no más, no me la tolero a ella y a su hijo. Y ahí es cuando Abraham despide a Agar y a Ismael. Ismael tenía aproximadamente en ese momento unos 17 años y se metió con un chino de 3, burlándose de él, ¿sí? Y de ahí en adelante, apele a su imaginación. ¿Quién sabe qué le decía a su mamá? De su papá, de su medio hermano, de la esposa del papá, cómo los trataba, qué pasaba, lo injusto que era, porque él también era hijo, y así sucesivamente. Pero luego Isaac tiene sus 2 hijos, Esaú y Jacob, y enemistad desde el vientre, ¿cierto? Nacen, crecen y se evidencia esa enemistad. Y a raíz de las decisiones que entre ellos tomaron, Jacob sale y Esaú dice, espera que se muera mi papá, espera que se muera mi papá y voy por él, y voy por Jacob. Pero resulta que cuando ya Esaú y Jacob se encontraron, la palabra dice que Jacob tenía mucho susto, porque Esaú llegó con muchos hombres. Pero lo primero que hizo Esaú fue salir corriendo y abrazar a su hermano, ¿cierto? Al parecer como que había resuelto su problema, ¿sí? De Esaú salen el pueblo de los edomitas, ¿sí? De Edom. Y de Jacob, ¿quién sale? Israel, ¿cierto? Mire, hasta el día de hoy, esa enemistad desde el principio la conservamos, ¿sí? Cuando vemos al pueblo descendiente de Ismael y de Isaac, los eternos problemas que tenemos
en el Medio Oriente, ¿sí? Pero también luego los hijos de ellos. Una eterna enemistad basada, ¿saben qué? Ofensas. No me dio, me trató injusto, no me dio el lugar que yo me merecía. ¿Cómo es posible? Me hirió, me dañó, habló mal de mí, se burló de mi hijo. Cantidad de ofensas que hasta el día de hoy nos están costando. Y que si vemos las noticias y vemos niños en medio de la guerra, uno dice, qué injusticia. O sea, no tienen nada que ver, pero porque unos se aferraron a la ofensa, hoy día tenemos consecuencias. Esaú salió y corrió y abrazó a su hermano Jacob. Pero ¿sabe qué pasó tiempo después? Cuando el Señor utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Pues entonces ellos se acercaron al rey de Edom y le dijeron, tus hermanos, nosotros venimos de Egipto, por favor déjanos pasar por tu tierra. Y el rey de Edom le dijo, no, ustedes aquí no pasan. Se supone que Esaú había resuelto, pero su descendencia continuó abrazando, ¿qué? La ofensa. No tenían nada que ver ya, pero ellos continuaron abrazando la ofensa. Y luego vemos en Jeremías, por ejemplo, en Amós, cuando viene la profecía del Señor en contra del pueblo de Edom. ¿Por qué? Por toda su vida haber estado en contra de Israel. Y lo que dice el Señor es, quien está en contra de mi pueblo, está en contra de mí. Porque no soltaron la ofensa. Mire, la ofensa, la palabra, viene del hebreo mixol. Bueno, yo no sé pronunciar hebreo, pero supongo que se pronuncia así, mixol, que significa piedra de tropiezo o algo que te hace caer. Pero también tiene un origen en el griego y es escandalón, que significa trampa. En ese orden de ideas, cuando hablamos de ofensa, es un agravio, es un daño, ¿sí?, que le hizo alguien a otra persona y que hace caer o que hace que esa persona llegue a la ruina, ¿sí? Por esa ofensa, por ese agravio, hace que esa persona pierda, se sienta herida, se sienta dañada. Y tal vez, como con el ejercicio del elefante, usted en ese momento pueda estar evocando esa persona que le ha ofendido. Esa persona que le ha dañado. Esa persona que usted dice, complicadísimo, pero de lejitos. Pero sigo sintiendo algo allí. Y de lejitos porque si me la encuentro, le digo lo que no se merece o se merece. Mire, sentirse ofendido es algo muy desagradable. ¿Usted alguna vez se ha sentido ofendido? Mire, ¿sí? Dice que, ¿sí? Es muy desagradable que te hieran, que sean injustos contigo, que no respeten tus derechos, que te engañen, que te vulneren. Es algo muy, muy desagradable, ¿sí? Pero es mucho más fuerte cuando uno piensa constantemente en la ofensa. Y cuando uno piensa constantemente en qué hago para ya no sentirme ofendido. No funciona, porque lo que pasa es que la ofensa crece más. Como que esa carga es más fuerte, pero es que yo le he dicho al Señor, yo le he entregado a esa persona al Señor, pero vuelvo sobre la historia y vuelvo sobre el pasado. Y viene algo increíble que son los porqués. Mire, un porqué nunca tiene una respuesta. Un porqué siempre le va a generar otro porqué. Y eso es una espiral sin fin, en donde uno dice, pero ¿y entonces? Y como con su origen en hebreo y griego, es como si uno estuviera cayendo y no pudiese parar. Y no pudiese soltar eso que está sucediendo. Hay que conocer la raíz de la ofensa. Porque normalmente cuando uno es ofendido, uno, ¿a quién señala? Al otro. Y uno cree que el otro es el responsable de cómo yo me estoy sintiendo. Y les tengo una noticia. No.
El otro, el que me hizo, el que no me hizo, el que me dijo y no me dijo, no es responsable de cómo yo me esté sintiendo. La raíz de la ofensa está en mí mismo. ¿Y sabe por qué? A raíz de la caída del hombre, ¿sí? Adán y Eva estaban perfectos en el huerto, ¿sí o no? Pero cuando entra el pecado, ellos pierden. Y pierden muchas cosas que los mantenían tranquilos, con paz y gozo en el huerto. Pero una de esas cosas que ellos pierden al separarse de Dios es la necesidad de seguridad. Y la seguridad me habla de sentirme protegido, seguro y estable. Recuerde eso. La necesidad de seguridad es sentirme protegido, seguro y estable. Buscar el orden de lo que me rodea y vivir sin miedo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Tuvieron que salir a lucharla. ¿Sí? Ya no estaban tan tranquilos, me despierto, veo los árboles, los animales. No, tuvieron que salir a lucharla. Perdieron esa estabilidad, perdieron esa protección desde lo que ellos estaban experimentando. Y esa precisamente es la raíz de la ofensa. Cuando yo centro esa necesidad de seguridad en mí mismo. Es decir, soy yo quien tiene que procurar tener seguridad. ¿Por medio de qué? De una salud física o emocional. De una buena familia. De un buen desempeño. De tener una profesión o una labor excelente. De tener recursos. De vivir en un lugar o tener un entorno que me genere paz y tranquilidad. Incluso visualizar un buen futuro. Si yo tengo organizadas esas áreas, tengo seguridad. Si yo tengo el plan para dentro de 10 años, yo me siento seguro. Porque mis hijos saben y tienen la seguridad de que no van a ir por ahí aguantando hambre. Yo les voy a dar esa seguridad, esa protección. ¿Sí me hago entender? La raíz de la ofensa está en que nosotros tenemos una perspectiva equivocada de lo que significa seguridad. Y creemos que somos nosotros los que tenemos que garantizar eso. Y eso proviene, como dice Santiago capítulo 1, de esos malos deseos que corrompen, que arrastran y que seducen para que se dé ¿qué? El pecado. No todos los deseos son malos. Pero Santiago hace esa aclaración. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos? Capítulo 1 de Santiago. ¿No es de nuestros propios deseos que corrompen y que arrastran? Entonces, ese deseo malo, equivocado, de creer que necesito seguridad y que tengo que hacer todo lo posible por tener el orden y el control para sentirme estable, seguro y protegido, es la raíz de la ofensa. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene alguien que arremete contra algo de eso que es seguridad, yo me voy a sentir amenazado. Por ende, ofendido. ¿Sí me hago entender? Si me sacan de mi trabajo injustamente, ¿yo cómo me voy a sentir? Herido, ofendido. Si mi matrimonio se daña porque llega otra persona, pero mi esposo o mi esposa tomó la decisión de irse, ¿yo cómo me voy a sentir? Ofendido. Y eso tocó mi familia. Y la parte laboral toca, obviamente, la seguridad de los ingresos. Pero si me enfermo a nivel emocional o físico, voy a sentir que todo se empieza a desbaratar. La raíz está en mis deseos erróneos de creer que esa necesidad de seguridad yo puedo satisfacerla. Y mientras esa necesidad de seguridad esté anclada en nosotros, le cuento que va a haber algo que siempre va a imposibilitar nuestro segundo concepto. ¿Cuál fue el primero? Ofensa. Mientras esa necesidad de seguridad esté anclado en nosotros, va a ser muy difícil que se consolide. Segundo concepto, el perdón.
y nos quedamos solo en la primera parte, la ofensa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que me ofendan con el perdón? Y es que para poder entenderlo, tenemos que comprender el perdón de Dios. A veces creemos que lo sabemos y hasta nos sabemos versículos de memoria y los recitamos. Pero cuando lo vamos a poner en práctica, la cosa cambia, ¿sí? Mire, el amor y la gracia de Dios siempre han estado presentes. ¿Sabe lo que ha faltado? El arrepentimiento del ser humano. La gracia y el amor de Dios siempre han estado, pero el arrepentimiento del ser humano es lo que siempre ha faltado. Ese es el pero. Y cuando nos vamos a ese segundo concepto que habla de perdonar, entonces me habla del griego también, que es afiemi, y dice dejar pasar o liberar. Eso significa perdonar, dejar pasar o liberar. Mire, yo soy consciente que tal vez este tema de la ofensa y el perdón para algunos puede ser algo muy complejo. Sobre todo porque sale una frase o una creencia de usted no sabe lo que a mí me hicieron. Claro, y yo nunca voy a experimentar lo que le hicieron a usted, ni al otro, ni usted al otro. Nadie, ningún ser humano va a poder saber lo que sintió una persona cuando fue ofendida. Pero aquí hay algo bien importante. Y es que la ofensa que le hicieron a usted o a mí, o el daño o la herida, nunca se va a comparar con la ofensa que nosotros le hemos hecho a Dios con nuestros pecados. Nada le gana a eso, por más que en este momento todavía duela. Y eso es lo que nos da el punto para comprender el perdón de Dios. Que yo entienda que por más horrible y difícil haya sido la ofensa mía hacia Dios es mayor. Y aún así, siempre ha habido ¿qué? Gracia y amor. Entonces, ¿por qué retener el perdón cuando lo hemos recibido? ¿Por qué retener esa gracia hacia el ofensor o el agresor cuando a mí me la dieron sin merecerla? Y tal vez puedan salir mensajes que diga, pero es que otra vez usted no sabe cómo fue. Es que eso es muy difícil de perdonar. Y claro, hay diferentes situaciones. Pero cuando hablamos de perdón, se aplica en un ámbito de pecado. Punto. ¿Qué es pecado? Errar al blanco. ¿Quién necesita perdón? Quien erró al blanco. El perdón se aplica en el ámbito del pecado. Y tenemos que comprender el perdón de Dios. Porque cuando yo entiendo que se aplica en el ámbito del pecado, pues entonces Dios me perdona, pero a raíz de ese pecado debe haber un castigo. ¿Y ese castigo es qué? La muerte. Ese era el castigo del pecado, la muerte, es decir, muerte para todos nosotros, para la humanidad entera. Ya, ese es el castigo, ¿sí? Y ese castigo tiene que pagarse. Y cuando nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que la forma de pagar era por medio de sangre de animales, ¿sí? Pero ojo, eso no estaba pagando el pecado. Simplemente estaba demorando el juicio. Porque tenía que venir un sacrificio perfecto para que realmente pagara la deuda. ¿Y quién es ese sacrificio perfecto? Cristo. Por eso tenían que hacer los sacrificios de animales, porque no era suficiente. Pero entonces viene el sacrificio perfecto, que es Jesús, y dice, yo pago esa deuda. Yo pago eso que está ahí pendiente para que ellos puedan ser redimidos y puedan ser salvos. ¿Usted está conmigo? Jesús fue ese sacrificio perfecto. Así que mire, es sencillo. ¿Cómo obtengo yo perdón de Dios? Pues reconociendo que soy pecador, confesando mi pecado y aceptando que Jesucristo es el único Señor y Salvador.
Y cuando yo hago eso, tomo la decisión de empezar a caminar. No, facilísimo, ¿sí? Y ya hay oraciones escritas que se repiten automáticamente. Pero ¿y dónde está la convicción de eso? ¿Sí? ¿Dónde está la convicción de eso? Cuando la persona recibe el perdón de Dios, présteme atención. Puede y debe perdonar. Cuando la persona recibe el perdón de Dios, puede y debe. Es una responsabilidad de perdonar. No es una opción. No es según la persona. No es según la ofensa. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4, versículo 32. Y dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿Era verdad o mentira? Sencillo. Si ustedes recibieron perdón, entonces ahora pueden y deben dar perdón. ¿A algunos? No. Todos. Y Colosenses capítulo 3, versículo 13, ahí adelantico, el versículo 13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también. Entonces, ¿por qué usted y yo a veces retenemos el perdón? El Señor es claro y está diciendo, yo lo di, ahora tú dalo, ahora tú entrégalo. Pero Señor, ¿pero qué? Si no hay ofensa más grande que la tuya hacia mí, y yo la perdoné. Y es algo muy neurálgico y es algo muy delicado. ¿Sabe por qué? Porque otra vez toca esa necesidad de seguridad. Me dañó. Pero ¿yo qué hice hacia Dios? ¿No fue peor? Cuando yo empiezo a tener presente lo que es el perdón de Dios, créame, va a ser un poco más fácil empezar a soltar la ofensa. No tenemos derecho a retener el perdón. No tenemos derecho. La Biblia me lo acaba de decir. Si ustedes recibieron, entréguenlo. No tenemos derecho a retenerlo, ¿sí? Pero ojo, el perdón no es ignorar el pecado. El perdón no es hacer como si nada hubiese pasado. Y tampoco es justificar la ofensa. Eso no es perdón, ¿sí? Es un acto voluntario y depende de la decisión de cada persona. Negarse a dar perdón es sinónimo de amargura, rencor y deseo de venganza. No, jamás, jamás, pues ¿cómo? Y entonces, ¿por qué no perdono? Si yo me niego a entregarle el perdón a esa persona, está hablando de mi naturaleza caída, que sigo aferrado a lo que yo creo que debo hacer y resolver, y me estoy olvidando de lo que recibí de parte de Dios. Y viene esa malicia del ser humano de querer devolver mal por mal y de querer hacer sentir mal al otro, aún igual o peor de lo que me hicieron a mí. ¿Pasa o no pasa? Uno lo ve en los niños. Si un niño le quita el juguete al otro, ¿qué hace el otro? Búscalo el juguete y se la devuelve. Básico, naturaleza caída. La falta de perdón evidencia que no hemos renunciado a mi forma. ¿Cuál es mi forma? Yo garantizar mi seguridad, mi protección, mi estabilidad. Eso habla la falta de perdón, ¿sí? Mire, la falta de perdón tortura, literal. No al otro, al que tiene falta de perdón. Tortura, desgasta, genera angustia, genera dolor. Que el solo hecho de pensar, se me desgajan las lágrimas. Que el solo hecho de que me pregunten por eso, a veces ni hablo.
Y eso evidencia la tortura que está experimentando esa persona. Y finalmente, termina afectando mi relación con Dios. Porque nuevamente quito la mirada de Él y la enfoco en mí mismo. Lo que me hicieron, lo que me quitaron, lo que perdí. Me parece injusto, me parece dañino, porque sigo anclado en satisfacer mi propia seguridad. Hay 4 aspectos que nos plantea la palabra acerca de, y entonces, ¿qué se necesita para yo perdonar? Listo, lo entendí. Si Dios me perdonó, me manda que yo sea compasivo y que sea misericordioso y perdone a los otros. Pero ¿cómo lo manifiesto? Proverbios, capítulo 12, versículo 16, dice: el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Es decir, ser prudente es actuar con discernimiento. Es saber hacer lo bueno y no hacer lo malo. Sencillo, ¿cierto? Lección de niño de primaria, pero pongámoslo en práctica. ¿Sí? El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Mire, sencillito, voy de afán en el carro y se me atravesaron. Eso genera una ofensa, ¿o no? Eso genera una ofensa en muchos. ¿Cuál va a ser mi actitud? Mostrar enseguida mi enojo, diciéndole unas cuantas cosas o persiguiéndolo, porque uno ve unas cosas miedosas, ¿sí? Y lo persigo y me la atraveso y me le bajo y le digo, o lo insulto y le digo sus cosas. Prudencia, discernimiento. ¿Qué debo hacer? Pasó por mi lado y no me saludó. Mire, estoy de lo más simple subiendo. Y me enojó. O sea, algo tan sencillo, que no te salude. Yo hacía la pregunta de qué cosas te ofende a varias personas. Y una de esas era esa. Que la persona pase y se crea mucho y no salude. Y que siga derecho. ¿Eso en qué me está afectando a mí? ¿Qué está tocándome? Y eso tiene que ver con el concepto que yo tengo de mí mismo. No me saludó, ¿qué significa? No saludó al otro, ¿qué significa? ¿Sí? Sencillo. Proverbios 14, ahí adelantico, versículo 29, dice: el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Segundo, el primero es ¿qué? Prudencia, ¿cierto? Discernimiento. Y el segundo es paciencia. Oh, dulce paciencia. Muestra inteligencia, pero el agresivo, el impulsivo, el que yo no me quedo callado, yo voy diciendo, es re insensato. ¿Sí? O sea, piense. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en la prudencia? ¿Cómo vamos en la paciencia? ¿Sí? A mí me cuesta la paciencia. ¿Cómo respondo cuando llega la ofensa? Y más adelantico, Proverbios 17, versículo 9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y este es el tercer punto, y es restauración. Restauración. Amor, afecto. Y entonces tal vez uno dirá, pero y yo aquí, como en esta situación particular, ¿cómo voy a demostrar afecto? Ante una violación, ante un maltrato, ¿yo cómo voy a demostrarle afecto a mi agresor? Y ahí vamos, poco a poco. Prudencia, paciencia, restauración o restitución. Y Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos, ¿quiénes? Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Qué es lo número 1?
Escuche, escuche. Porque a veces no escuchamos, sino que estamos preparando nuestra defensa aquí y no escuchamos lo que el otro está diciendo y, discúlpame la expresión, nos vomitamos en el otro. Y ni siquiera escuchamos lo que el otro estaba diciendo o hablando. Y a esto se refiere el cuarto aspecto y es dominio propio, autorregulación. Mire, hay situaciones de ofensa o de herida que no requieren de una respuesta inmediata de ira o de agresión. Que si yo hubiera parado, hubiera evitado un conflicto más grande. ¿Sí? ¿Listos para escuchar? Perdonar no es guardar rencor, ni deseo de venganza, ni juzgar, ojo con esto, porque a veces nos sentamos en ese trono, ni juzgar si esa persona se arrepintió de verdad. ¿Usted no ha escuchado eso? Es que yo no le he perdonado porque yo sé que no lo ha hecho de verdad. No ha tenido un arrepentimiento verdadero. ¿Y usted cómo hace para saber eso? ¿Cómo hace para usted juzgar la intención de esa persona? El único que puede saber si hay un arrepentimiento genuino es el Señor. Ah, pero por su fruto lo conoceréis. Sí, claro. Y puedo ser supremamente amable y tener una intención secundaria. Por eso arriba hablábamos de discernimiento, entender qué está pasando. Porque a veces se retiene el perdón pensando que esa persona de verdad no se ha arrepentido. Algunos ejemplos. Voy a tomar a uno muy famoso, David. ¿Sí? Mire, David soltó la ofensa y no tomó represalias. ¿Contra quién? Contra Saúl. Y Saúl quería acabarlo. Saúl no lo estaba buscando para conciliar. Saúl no lo estaba buscando para ver cómo resolver. No, Saúl lo quería acabar. Saúl dijo, lo mato o lo mato. Y David tuvo la oportunidad de tomar su vida y dijo, eso a mí no me corresponde. O sea, yo no puedo vengarme. Eso a mí no me corresponde. Sigamos con David. Frente a Nabal. ¿Se acuerdan de Nabal? El esposo de Abigail. David, bien querido, bien amable, cuidándole sus ovejas, le pide comidita, básico, mínimo, pero la respuesta de ese hombre fue totalmente agresiva. Y claro, en ese momento, David se enoja y dice, voy a acabar con todos. Pero llega una mujer y le dice, espérese. ¿Y qué hizo David? Escuchó. Él se hubiera ido con toda, una mujer. ¿Quién era la mujer en esos tiempos? Nada. Pero fue y le dijo, por favor, espere, escuche. Pero muchas veces decimos, no puedo, no me puedo controlar. Es que usted no sabe la ira que estoy sintiendo. Y tengo que hacerlo. ¿Sí? Pero David escuchó. Y también David no tomó represalias ni hizo nada contra un familiar de Saúl, Simei. ¿Ese lo ha escuchado? ¿Cierto que no? Pues imagínense que cuando ellos van regresando, dice la palabra que sale un familiar de Saúl y empieza a darle maldiciones a David. Y le dice, hombre sanguinario, ¿qué viene a hacer acá? Usted debería morirse, maldito. Y se explaya ahí contra David. Y los del ejército de David le dicen, y entonces díganos y lo acabamos. Y David dice, ¿por qué? ¿Por qué? Es que me dijo tonta, me dijo que yo era una inútil, me dijo que no servía para nada. Y me voy a quedar de brazos cruzados. Pasar la ofensa. Y un ejemplo más bonito, Jesús. ¿Sabe con quién? Bueno, sí, pero no. Con la mujer que ungió sus pies. ¿Cómo así? Ella no lo estaba ofendiendo. No, la ofendida era ella. Porque ella hizo un acto de amor, un acto profético con Jesús. Pero los discípulos, los que estaban con Jesús, empezaron a reprenderla. Empezaron a decirle, ¿qué hubo? ¿Cómo bota eso?
tan carísimo. Y empezaron a hostigarla. ¿Y quién salió en su defensa? Jesús, y dijo, calladitos se ven más bonitos. Y me la dejan quieta, porque de ella se hablará por mucho tiempo. Y no hablamos de ella, de la mujer que ungió a Jesús. Jesús salió en su defensa. Y dijo, no. ¿La mujer se defendió? No. Porque ella sabía en dónde estaba su seguridad, en dónde estaba su protección. Ella sabía a quién le estaba ungiendo los pies. Ella sabía frente a quién se había humillado. Ella no necesitó pararse y decir, pero ¿a ustedes qué les importa? Metidos, pues es mi plata. No. Ella se quedó callada y siguió adorando. Y él, el que lo dio todo por ella, se paró y dijo, yo te defiendo. Porque tu seguridad y tu protección está anclada en mí, dice Jesús. Bonito, ¿cierto? Si yo lo haríamos. Y un tercer ejemplo. Un siervo bien característico. Y es que en la palabra lo relatan como el siervo despiadado. Yo le invito a que en su casa usted pueda leer este texto en Mateo capítulo 18 del 21 al 35 para que pueda leer la historia, ¿sí? Uno de los oficios que a mí me parece más complejos, más difíciles son los abogados. Ay, eso a mí me parece muy complejo, ¿sí? Defender a quien no merece defensa. Eso me parece muy, muy complicado, ¿sí? Pero mire lo que pasa con esta parábola del siervo despiadado. Versículos 21 y 22 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dijo, no te digo que hasta 7 veces. 70 veces 7. Si usted hace esa multiplicación, ¿cuánto le da? 490 veces. ¿Cuántas aquí han contado cuántas ofensas le ha hecho a la misma persona? ¿Hemos llegado? Mire, aquí hay algo característico, porque es que el Señor no estaba diciendo, mira, cuando llegue a la 491 ya, córtale la cabeza. No. Aquí lo que el Señor está diciendo es, amigo, el perdón es ilimitado, siempre. ¿Sabe por qué Pedro llega preguntándole al Señor y diciéndole, Señor, ¿cuántas veces vamos a perdonar? 7. Pedro dijo, aquí la saqué el estadio, o sea, más compasivo que yo no hay. ¿Sabe por qué? Porque la ley judía decía que solo se podía perdonar 3 veces. Y a la cuarta, castigo. Entonces Pedro dijo, aquí la goleé. Me estoy mostrando supremamente compasivo y Señor, 7, o sea, ¿le doblamos? Y el Señor le responde con una mejor, le dice, no, ilimitado. Siempre, siempre debes perdonar. Es absurdo uno contar cuántas veces la misma persona lo ha ofendido, ¿cierto? Es absurdo. Pero lo que el Señor le está diciendo a él es, ustedes, en sus términos limitados de la ley, a los judíos, ¿sí? ¿Dónde usted encuentra que solamente podían perdonar 3 veces y castigo a la cuarta? Usted lo va a encontrar, ellos se basan mucho en Amós, cuando la palabra dice que el Señor perdonó 3 veces a los enemigos de Israel y a la cuarta les dio castigo. Pero ¿qué sucede? Usted recuerda que también había una tradición oral y que ellos también le añadían cositas. Y entonces eso lo encontramos en el Talmud, es decir, la recopilación de las leyes judías, más la tradición oral. Y los rabinos decían 3 veces, no más. No más. Pero Jesús viene y hace un cambio tenaz. Y le dice, no, así no es.
tus términos limitados de la ley son vencidos por mis términos ilimitados de la gracia. Amén. Y eso es lo que sucede con el Sermón del Monte. Cuando Jesús dice, ustedes han oído, ¿cierto? La ley, pero ahora yo les digo. Y no vino a quitarla, vino a que pudiésemos comprender en qué consiste ser un hijo de Dios. Y no solo oidores, sino hacedores. Mire, si yo limito el perdón, yo no estoy evidenciando un carácter cristiano. ¿Ustedes se acuerdan la última vez que yo enseñé que hablábamos acerca de la diferencia entre una conducta moral y un carácter cristiano? Si yo limito el perdón, yo no estoy evidenciando una conducta, un carácter cristiano. Es decir, yo no estoy evidenciando que el Espíritu Santo esté haciendo una obra en mí. ¿Por el Espíritu Santo? No, por mí. Porque sigo anclado a lo que yo creo que debe ser. Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 4 dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son... ¿Usted se acuerda qué significa ofensa? Piedra de tropiezo, caer. Pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, o sea, no hay oportunidad, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que, cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Versículo 4. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Perdónalo. Complicado, ¿cierto? Uno dice, pero y entonces, o sea, me la dejo montar, ¿no? Y entonces, que se burla de mí, pareciera. Pero fíjese que aquí venimos hablando de cuando me ofende, pero el Señor dice, hey, ojo, con que tú seas piedra de tropiezo. Ojo que tú ofendas y hagas caer a alguien, ¿sí? Así que pongamos en práctica lo que dice la palabra, ¿sí? Listo, sabemos lo que dice, pero ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo hago para perdonarlo tantas veces? Número 1, orar. Yo tengo que aprender a orar por mi ofensor o mi agresor. Vea, no es que vaya, se cojan de la mano juntos y oren. No, usted en su intimidad. Usted debe aprender a orar por él. Yo debo aprender a orar por mi ofensor y mi agresor. Y dejar a un lado las expectativas que tengo de que esa persona sea como yo quiero que sea. Porque son esas falsas expectativas lo que me mantiene anclado, ¿se acuerda? Yo tengo que renunciar a que esa persona sea o haga como yo quiero, ¿sí? Y sustituir la decepción y la tristeza por aceptar a esa persona. ¿Cómo así que aceptar? Mire, aceptar no es lo mismo que justificar. No la puedo cambiar. Por más que le diga, no la puedo cambiar. Ya, es así. Soy yo el que decido si me anclo o suelto. Orar. Número 2, expresar gratitud. Y ojo, esto no aplica a todos los casos. Porque hay casos de casos, ¿cierto? Y vamos subiendo el nivel de ofensa. Pero cuando puedo, agradecer por lo bueno que esa persona hizo. Recordar lo que fue. Recordar el apoyo que me dio, el cariño que me dio y agradecerlo. No aplica para todos los casos. Número 3, abstenerse de estar haciendo comentarios despectivos o de estar quejándome o reprochándole. Mire, esa es muy evidente porque yo escucho la verbalización, pero cuando yo digo, sí, yo lo he perdonado, pero le saco lo que sucedió y le reprocho y vuelvo a esa persona directamente o con otros y es el mismo temita y dele, no, ahí hay falta de perdón. Ahí yo me sigo anclando a esa ofensa. 4, y me voy a detener aquí, porque tal vez esto es lo que hace pensar, pero ¿y en los casos tenaces qué? En casos de maltrato, cualquier tipo de maltrato,
¿De violación qué? Establecer límites relacionales. Pero esos límites deben ser prudentes y razonables. No estamos limitando el perdón, ¿qué estamos poniendo? Límite. Cuando yo pongo límite, lo más probable es que esa relación, la dinámica de esa relación cambie. Es lo más probable que la dinámica de esa relación cambie. Mire, ojo con esto, ¿sí? Es lo que yo veo diariamente en consulta. Perdonar no es lo mismo que ser prisionero en una relación destructiva. No. Perdonar no es lo mismo que estar prisionero de una relación destructiva, de una relación disfuncional, en donde hay codependencia, donde hay adicción, donde hay maltrato. No, es que yo ya le perdoné, entonces yo voy a seguir aquí. No, espere un momento. Eso no me manda el Señor. El Señor no me dijo, perdonen y déjense maltratar todas las veces que ustedes quieran. Le están pegando, la están violentando, lo están insultando, lo están menospreciando constantemente y sencillamente le dicen, no lo voy a dejar de hacer. ¿Yo por qué voy a permanecer en una relación destructiva? Yo debo poner límites prudentes y razonables. Y hay ocasiones en las que me debo apartar de esa relación. Mire, todos los casos son diferentes y no podemos generalizar. Jesús sanó a muchos, pero siempre fue diferente, porque Él se centra en cada uno de nosotros. Es totalmente dañino que yo pida un consejo de alguien que le pasó y yo vaya y replique eso. No, espérese. Primeramente yo tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, este es mi caso. Esto es lo que pasa. Y mire, si usted y yo tenemos una relación con Dios, Dios habla. Y Dios le indica y le dice qué debe hacer. Pero en algunas ocasiones debo apartarme. Y ojo con esto, si yo me aparto, porque definitivamente mi vida está corriendo peligro, yo no puedo permitir que llegue la culpa. Porque cuando yo permito que llegue la culpa, voy a regresar al mismo punto. Y es, me debo mantener aquí porque él o ella me dan estabilidad. Porque en él o ella encuentro seguridad económica, de compañía, de una casa. Muchas relaciones se mantienen así. Complicado el tema, ¿cierto? Es bien complejo. Y otro aspecto importante de poner límites es que el perdón no siempre protege al otro de las consecuencias. Por más que yo quiera y doy perdón, van a venir consecuencias. ¿Sí? El Señor no nos ha dicho, yo te perdoné y fresco que nada va a pasar. No, tenemos que asumir las consecuencias de cuando pecamos, ¿sí o no? Pero Juan dice, tenemos a un Dios fiel y justo, que si yo voy, confieso mi pecado y pido perdón, ¿qué voy a recibir? Perdón. Pero en ningún momento el Señor dijo, fresco que yo elimino consecuencias. No, yo voy a tener que experimentar esas consecuencias. Y número 5, dejar de pedir compensación por la ofensa. Y esto es algo muy delicado, es un hilo muy delgadito, porque en muchas ocasiones se vale de la ofensa para aprovecharme del otro. Pues que me dé. Y le voy a quitar hasta lo que no tenga. ¿Quién sigue anclado a la ofensa? ¿Sí? ¿Quién sigue anclado a la ofensa? Aprovechándome de la situación. Mire, el perdón lo otorga una persona a otra, pero la reconciliación tiene que ver con dos, es decir, un acuerdo. Que yo perdone no significa que la relación va a volver a ser como antes, no siempre. Y depende de las circunstancias. Para que haya una reconciliación, los dos, mínimo dos, deben estar de acuerdo, sí o sí. Y un último aspecto. Muchachos, no todo es una ofensa.
tenemos que aprender a no tomárnoslo todo personal. No todo es una ofensa, ¿sí? A veces la ofensa es mínima. ¿Y qué nos decía Colosenses? Aprendan a tolerarse, a soportarse. A veces la ofensa es mínima, pero trabajando se puede convivir, ¿sí? Trabajando se puede avanzar. Aprender a tolerarnos y asumir acuerdos. Para ser sanos, yo tengo que centrarme en Cristo. Si yo sigo anclado en mi necesidad, no va a pasar nada. Es que yo necesito, es que yo quiero, es que si no me da, me muero. Pues se va a morir, porque no va a pasar nada. Yo necesito anclarme a Cristo. Ese es el enfoque, lo que Él hizo por mí. Por último, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. En mi Biblia se titula El amor a los enemigos. Y dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿cierto? Sermón del Monte. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Y qué? Y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. O sea, no devuelvan mal por mal. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirá? Pues sencillito. ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Que eran ladrones. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Sabe por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar? Ilimitado. Ilimitado. ¿Significa seguir dejándome maltratar? No. ¿En todas las relaciones? No. Por eso es tan importante acudir ante nuestro abogado defensor, que es ¿quién? Jesucristo. Y Él nos va a decir qué y cómo y de qué manera, ¿sí? Si seguimos anclados a nuestra necesidad de seguridad, a satisfacerla, a nosotros proveernos esa protección, cuidado, estabilidad, para no tener temor del futuro, mire, vamos a seguir anclados a la ofensa y vamos a seguir torturándonos. En la parábola del siervo despiadado, que usted lo lea en su casa, ¿lo han leído? ¿Lo han escuchado? Le perdonaron una cantidad irrisoria, no la podía pagar. Y él le dijo al rey, él le dijo a su señor, por favor téngame paciencia, paciencia y yo le voy a pagar. Pues el señor sabía que por más que lo esperara no podía, ¿sí? Y primeramente le dijo, véndanlo a él y a su familia y con eso pagamos la deuda. ¿Usted cree que con eso pagaban la deuda? Lo que daban por un esclavo era mínimo, pero al menos se hacía justicia, lo que a veces gritamos y esperamos. Pero cuando este siervo le imploró a su señor, él le dijo, ok, dale, tranquilo, yo sé que no vas a poder pagar, pero yo te otorgo perdón. Ya está pagada la deuda. Pero acto seguido salió y se encontró con un consiervo que le debía. Y dice la palabra que lo cogió del cuello, lo estranguló y le dijo, págame todo lo que me debes. Pero ¿sabe una cosa? Ese siervo no cayó en cuenta de lo que estaba haciendo. Fueron los otros que estaban viendo, que dijeron, hey, eso no es correcto. Y fueron y le dijeron a su señor. Y dice la palabra que se llenó de enojo y le dijo, ok, entonces
manden por él y que lo torturen. Recuerda que estar anclado a la ofensa tortura, agota y daña. Dice, porque si tú no perdonas, ¿por qué vas a recibir perdón? No tenemos derecho a negar el perdón. Porque con nosotros lo hicieron ilimitadas veces y lo siguen haciendo. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, que oremos al Señor, que el Señor nos ayude. Porque es complejo renunciar al yo. Es complejo renunciar a mis derechos, a lo que yo creo que me merezco. Dice la palabra que cuando vengamos delante del Señor, si tenemos algún pleito, o si tenemos algún conflicto con nuestro hermano, primero lo resolvamos. Cuando tomamos la cena, recordando el sacrificio de Cristo, estamos haciendo eso, recordando que por su sangre obtuvimos ¿qué? Perdón de pecados. Eso es lo que significa la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo no es algo de mi casa y me cubro con la sangre de Cristo. No. Eso no es bíblico. La palabra me habla de la sangre para perdón de pecados. Suficiente. Porque quiero buscar más amuletos. Porque quiero buscar más protección. Si yo he creído en el Señor Jesucristo y reconozco que Él es el único que puede llenar toda necesidad y todo vacío, es suficiente. Pero es algo voluntario de cada uno de nosotros. ¿Somos nosotros los que nos mantenemos prisioneros o mantenemos prisioneros a otros? Y hoy vamos a tomar la cena. Y yo le invito a que usted allí pueda cerrar sus ojos solo por el hecho de que no se distraiga mirando a otra persona. Y hable con el Señor y le diga, Señor, tengo esto guardado. Esto no lo he podido soltar. Esto ha sido complejo. O Señor, ni siquiera me hicieron daño a mí. Le hicieron daño a alguien que yo amaba y tomé esa ofensa. Gracias, Espíritu Santo, por tu perdón. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido, donde nosotros debíamos pagar. Pero tu amor, tu misericordia y tu compasión, Señor, son infinitas, Padre. Tu palabra dice que tu misericordia es de eternidad a eternidad. Nunca se agota, Señor, nunca. Y hoy, Padre Santo, como hijos tuyos, Señor, queremos, Señor, hacer tu buena voluntad, que es perfecta y es agradable. Y hoy venimos, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por haber pecado contra ti, Señor. Te pedimos perdón por seguir anclados a nuestra humanidad, a nuestra naturaleza, por creer que tenemos el control y que si se hace como yo decido, como yo pienso, así va a funcionar. Hoy nos humillamos, nos rendimos delante de ti, Señor, y te decimos, haz tu perfecta voluntad en nosotros. Gracias porque nos has dejado a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos redarguya, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos recuerde la palabra, para que nos redarguya de justicia, de pecado y de juicio. Gracias, Señor Jesús. No queremos seguir haciendo lo mismo, Señor. No queremos ser solo oidores, sino hacedores, Señor. Hoy, Padre Santo, recordando el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Derramar tu vida, ese sacrificio perfecto, una vez y para siempre, Señor. Honramos, Señor.
honramos lo que tú has hecho, Jesús. Una vez más tomamos la decisión, Señor, de soltar cargas, Padre Santo. Espíritu Santo, diariamente, hoy, en lo que resta del día, recuérdanos lo que dice tu palabra. Si yo recibí perdón tuyo, debo y puedo perdonar, Yo Señor. recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Díganle al Señor: hoy yo salgo de este lugar diferente de como entré, y te ruego que me ayudes a madurar también en esta parte de mi vida, Señor, donde renuncio a seguir llevando ofensas del pasado, a llevar ofensas de otros, y renuncio, Señor, a dejar de emitir perdón sobre otras personas. Yo recibo de ti esa gracia, ese perdón, para ministrarlo también a otros. Dígale: Señor, yo soy un hijo, soy una hija libre por la sangre de Cristo Jesús, y decido vivir como hombre o mujer libre para tu propósito, para tu voluntad, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Yo bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus familias en Cristo Jesús. Buen fin de semana, hermanos. El Señor les guarde y les bendiga.